eso porque tú sabes, Pedro, que algún día de esta humanidad estuvo el peso más arriba que el dólar. Más arriba el peso que el dólar. Más arriba. Hubo paridad, me acuerdo de la paridad, hubo una paridad del peso dólar en algún momento, si mal no recuerdo, con Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz. Pues fíjate que se fue el peso, estuvo más arriba de 1820 a 1875. Y ya después con Porfirio Díaz ya vino la paridad, porque acuérdate que Díaz se inclinó más, se cargó más hacia Europa, hacia Francia. Hacia Francia. Capitales francesas, se pagó de la deuda externa y ahí nos fuimos, ¿no? Y a la fecha, ya en el siglo XX, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que ya la relación Estados Unidos-México se vuelva una relación como de matrimonio en pandemia, ¿no? Que tenemos que aguantarnos, ahí estamos, ahí juntos todos, ¿no? Y bueno, es lógico que una población que es 3 veces mayor que la de México, con un Producto Nacional Bruto 15 veces mayor que el de México, pues tengamos que aguantarnos, ¿no? Porque pues esos más de 3,000 kilómetros de frontera pues nos mantienen unidos como cuando un señor se casa por dinero o viceversa, ¿no? Ahí están. Entonces, nuestra riqueza petrolera todo el siglo pasado, las enormes inversiones de capital privado, miles de millones de dólares en México y esta abultadísima deuda externa que tenemos, pues nos unen irremisiblemente de una forma u otra, ¿no? Pero fíjate tú que ya en 1829 el presidente Jackson proponía comprar Texas porque decía que no nos podíamos, no solo solitos éramos como unos niños con una pistola. Entonces, pues no fue hasta 1836 que de plano proclaman independencia de Texas y bueno, propicia esta guerra entre 1846 y 1948 cuando ya gracias a nuestra Alteza Serenísima, como le decían al general Antonio López Santana, se proclama ya México sede, California, Colorado, Nuevo México, ¿qué más? Arizona, ¿te acuerdas? Fue Arizona, Nevada, Texas y una parte de Utah. Con los tratados de Guadalupe. Con los tratados de Guadalupe, exactamente. Y así no la llevamos, pero el peso pues ahí se mantenía más o menos a la par del dólar. En 1900, ya hasta 1911, ¿te acuerdas que el presidente Taft manda 20,000 soldados a la frontera para evitar que pues, fuera a haber una conflagración que les afectara en sus intereses a ellos? Y luego Henry Lane Wilson, que era el embajador, apoya al Chacal, a Victoriano Huerta, pero pues se dan cuenta que pues de plano Huerta no daba el ancho. Entonces Woodrow Wilson, que era un presidente más demócrata, apoya la revolución para quitar a Huerta y así no la llevamos. Empieza entonces ya el peso a devaluarse. ¿Te acuerdas tú que mi generalazo Villa invade Columbus, Texas? Creo que mató a 15 o 20 ciudadanos americanos. Y entonces la única invasión exitosa en la historia de los Estados Unidos, ¿eh? Nadie más invadió Estados Unidos de forma exitosa. En territorio, el único fue Doroteo Arango. Y se manda la expedición punitiva. ¿Qué fue el general Pershing? El general Pershing entra con 4 o 5,000 soldados a perseguir a Villa, que nunca lo encuentran. Oye, dime una cosa, yo creo, la verdad, es que cuando hablan de esa invasión del general Pershing a México en el norte del país, fueron más como que ensayos de guerra para la Primera Guerra Mundial, porque las tácticas que se utilizan para encontrar a Villa en su momento fueron reutilizadas por los Estados Unidos cuando entran a la Primera Guerra Mundial. Entonces hay quien dice que fue un pretexto, ¿no? No, bueno, Pershing fue también a la Guerra Mundial. Acuérdate tú,
en 1900, porque se queda Pershing en territorio mexicano hasta el 17, y Alemania le propone a México apoyarlo y recuperar los terrenos que le había quitado Estados Unidos. Sí, con el telegrama Zimmerman. Con el telegrama Zimmerman. Y Carranza no acepta el apoyo de Alemania. Y así nos las vamos llevando hasta que de nuevo Alemania, ahí en el 38, cuando la expropiación petrolera, le propone a México que si apoya a las potencias del eje, al ganar la guerra, pues México lo vuelve potencia y lo hace casi dueño de Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Entonces, honestamente creo que esa fue una medida de Estados Unidos para apoyar, ¿no? Pero el peso empieza a devaluarse cada vez más y llegamos a un momento en el que ya con Ruiz Cortines viene una recesión muy fuerte en el 51, y viene la primera gran devaluación de la época contemporánea, que te acuerdas, de 12.50 se fue hasta casi 20 pesos. Claro, pero ahí tuvo mucho que ver la entrada de México también a la Primera Guerra Mundial. Y ahorita que estás hablando justamente de eso del petróleo, en donde que eran dos buques petroleros, el Potrero El Llano y el Faja de Oro, que fueron hundidos por los alemanes en respuesta a la negativa del telegrama Zimmerman, y después hace que también México se alíe con los Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra Mundial. Así es. ¿No? Pero bueno, esto sí, no. Y bueno, y en la Segunda Guerra Mundial es cuando Ávila Camacho le declara la guerra a las potencias del eje. Ahora, aquí nació un sistema también en la paridad que es el sistema Bretton Woods, ¿no? Con este sistema Bretton Woods instaurado por los estadounidenses, en donde vemos una apreciación del dólar en base a una sustentación del oro, que después viene a ser suplantado por el precio del dólar en referencia al petróleo, ¿no? En referencia al petróleo, claro. Así fue. Y ya después, Pedro, ya hasta 1981... cuando el presidente López Portillo dice que va a defender el peso como perro, y al poco tiempo se va de 26 a 38 pesos el dólar, ¿te acuerdas? Sí. Ya de su último informe, cuando a los pocos días del último informe de que el señor andaba defendiendo el peso como perro, llegó hasta 70 pesos dólar. Ya después de eso, a final del gobierno de Miguel de la Madrid, llegamos a estar hasta 2,300 pesos por $1. ¿Te acuerdas? Comprabas unos cigarros, te costaban 600 pesos o 1,000 pesos, cosas de esas. Y bueno, se trató de defender el peso, pues ya no hubo. Y se le quitó 3 ceros al peso. Eso no lo fueron nuestras nuevas generaciones. Entonces, ha de haber estado muy, muy chiquito. Ya con Salinas, estuvo fluctuando entre 3.30, ya sin los 3 ceros que le habían quitado, ya el peso estaba a $3.30, y con Cedillo llegó a estar a 7.80, y de ahí para Real nos fuimos, Pedro. Y entonces fue cuando dejan flotar el peso ya libremente, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo creo que los mexicanos nos quedamos estancados en el peso de 10 de Fox, ¿no? Nos quedamos ahí estancados en esta modalidad en que piensas que $1 es igual a 10 pesos, pero ya no estamos ahí, ya estamos al doble en lo que hemos sido esta fluctuación de los pesos.